Por la gracia del Eterno tenemos el privilegio de enseñar, sean perfectos. Aunque el título que aparece en las Biblias que nosotros tenemos, que usamos, dice el amor a los enemigos. Así es que el título que le pusieron, nosotros vamos a hacer una oración al Padre Eterno para que nos ayude en este tema, en esta enseñanza, y que sea Él llevándose toda la gloria siempre y por siempre. Bendito Padre Eterno, que estás en los cielos, santificado y bendito sea tu nombre. Gracias porque nos permites estar aquí en el día de hoy para oír, para estudiar las palabras de nuestro amado Mesías, Yeshua. Por favor, ayúdanos a entender este tema difícil, porque amar no es fácil. Mostrar el verdadero amor no es fácil. Un tema difícil donde a todas luces pareciera que por fin, ahora sí, Yeshua está en contra de la Torá, en contra de la ley, en contra de la instrucción de su Padre. Pero sabemos que como el Hijo amado que Él es, en el cual el Padre se complace, Él no puede estar en contra de la ley de su Padre, en contra de la Torá. Por eso te pedimos, Ruach HaKodesh, Espíritu Santo, que nos ayudes en este tema delicado, en el nombre del Mesías Yeshua. Amén. El día de hoy entonces vamos a mirar otro grupo de palabras. Una enseñanza más de nuestro Maestro que enseñó a sus discípulos. Sigue enseñando en el llamado Sermón del Monte. Y nosotros que decimos ser discípulos de Él, tenemos un gran desafío. Primero que nada, tratar de entender las palabras que Él dijo, no nada más leerlas, tratar de entenderlas. Porque pareciera como que está cambiando o que por fin está anulando la ley del Eterno, ¿ok? Pero eso nosotros ya lo analizamos. Ya no estamos convencidos de que el Hijo de Dios no vino a anular la ley de Dios o los profetas. Ya estamos convencidos, amados hermanos, que Él mismo, antes de empezar a decir, oíste que fue dicho esto o lo otro, amarás a tu prójimo o a esto y la otra cosa, antes de hablarnos eso, que es la frase que se presta a decir que Él vino a anular, porque oísteis que fue dicho, pero yo les digo. Eso es lo que se presta a los maestros a decir que Él vino a cambiar. Sin embargo, antes de hablar esas palabras, Él dijo algo bien claro. No piensen que vine a abolir, a abrogar, a anular la ley de Dios. Vine a darles cumplimiento. Vine para que se cumpla. Vine para que la lleven a cabo. Entonces nuestro Mesías, conociendo los corazones de los hombres y sabiendo que existía la posibilidad de que lo malinterpretaran y que torcieran sus palabras, antes de decir, oyeron que fue dicho, primero dijo, ni siquiera se te ocurra, dice una versión. Ni siquiera lo pienses. Ni siquiera te pase por la mente que he venido a anular la ley de Dios. Eso es lo que dice la mayoría de pastores. Eso es lo que dice la mayoría de teólogos, que Cristo vino a anular la ley de Dios. Pero parece que nadie se ha dado cuenta que justamente después de decir, no vine a anular la ley de Dios, Él predica de la ley de Dios. Todo lo que está predicando es de la ley de Dios. Si lo anuló, ¿por qué sigue predicando de la ley? Si lo anuló, ¿por qué sigue enseñando de adulterio? ¿Por qué sigue enseñando de no codiciar? ¿Por qué sigue hablando de no andar chismeando? ¿Por qué sigue hablando de amar a tu prójimo? Cosas que están en la Torá. Eso es lo que yo no alcanzo a entender de estos líderes que enseñan que vino a anular la ley, pero él mismo está predicando la ley. Maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Guarda los mandamientos. Él no le dijo, espérate a que muera y me aceptas en tu corazón y ya, solucionado. No, él dijo, guarda los mandamientos. Todo eso lo he guardado desde mi juventud. Otro más sagaz le pregunta, ¿cuáles mandamientos? Queriendo probar la veracidad de lo que nuestro maestro enseñaba. Ahí le empieza a mencionar los mandamientos de Dios, los mandamientos de la Biblia. Entonces, amados hermanos,
la única frase que les da aparente derecho legal o aparente la base para que puedan torcer las palabras del maestro y decir que él vino a anular la ley de Dios, es cuando dicen, o cuando él dijo, oyeron que fue dicho, pero yo os digo. Esta sola frase es lo que les da la muleta, lo que les da el soporte, lo que les da la base para que digan que Yeshua vino a anular la ley de Dios. Esta sola frase, pero yo os digo. Amados hermanos, eso es lo único que tienen como libertad para decir Yeshua vino y anuló la ley del Padre. Amados hermanos, entonces vuelvo a decirles, no sé cómo no han notado que después de decir yo os digo, predica de la Torah. Entonces la pregunta obligada sería, ¿cómo es que Yeshua supuestamente está anulando la ley de Dios, pero sigue predicando de ella? Alguien dígamelo, por favor. Esa es una pregunta que deberíamos de hacernos. ¿Cómo anuló la ley de Dios, pero sigue predicando de ella? Solamente hay dos posibilidades. No la anuló y los teólogos nos han engañado, ¿ok? Y la anuló. Y todo lo que se ha enseñado hasta hoy es pura mentira. Solamente hay dos. Dios nos mintió y los teólogos están bien, o los teólogos están completamente errados, nos han engañado y el único que está bien es Dios. ¿Qué dice la Escritura? Sea Elohim veraz y todo hombre mentiroso. Yo decido creerle a Dios. Decido creerle a mi Mesías, que él dijo, no pienses que vine a anular la ley. No pienses. Entonces, amados hermanos, quiero pensar que por lo menos en esta congregación, Casa de Restauración, ya nos quedó claro que cuando Yeshua dice, pero yo os digo, no está anulando nada. No está anulando nada. Lo único que está diciendo es, ustedes han escuchado una enseñanza que dice así. Los maestros les enseñaron, nosotros mismos nos enseñaron, no es que esto. Pero vino Yeshua y nos dice, pero yo te digo, lo que tu pastor te enseñó está mal. Pero viene Yeshua y nos dice, pero yo te digo, lo que te enseñaron, cuando lloraste, cuando sentiste que era bonito, te engañaron. Yo te digo lo que es correcto. Es lo mismo. Si viniera ahorita nos diría lo mismo, pero yo os digo, y con eso no está anulando la ley de Dios, está anulando la enseñanza de pastores cerrados, de predicadores cerrados, de rabinos cerrados. Eso es lo único que está anulando. Entonces, amados hermanos, por supuesto que había enseñanzas que sus discípulos habían escuchado. Los habían escuchado de acuerdo a la interpretación de los maestros de su época. Y con decir, yo les digo, solo nos está diciendo, les voy a dar la interpretación correcta. No estoy anulando lo que dijo Moisés. En todo caso estoy anulando lo que te dijo tu pastor. En todo caso estoy anulando lo que te dijo el rabino famoso que te predica. ¿Ok? Entonces, él nunca va a negar la palabra del Padre. Él nos tiene la interpretación correcta de su Padre. Amados hermanos, Yeshua, como el unigénito de Dios, como el Hijo amado de Dios, vino a enseñarnos ¿qué? ¿Otra religión o las palabras del Padre? Claro, porque las palabras que yo os hablo son las que oí de mi Padre. La palabra que yo les hablo es la que el Padre quiere que les enseñe. Él no venía a enseñar una religión. Él no vino a enseñar judaísmo. Él vino a enseñar palabra del Padre eterno. Él no vino a decir, mi religión es la buena. Él vino a enseñarnos la palabra del Padre eterno. Entonces, vamos a estudiar ahora esta escritura que tiene como título, el amor a los enemigos. Y dice Mateo 5:43, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Aquí tenemos el primer problema. Ok. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo. Eso está en la Torah. Pero la otra parte, ¿dónde está? Aborrecerás a tu enemigo. Lo está diciendo Jesús. Lo está diciendo Yeshua. Dice, ustedes han escuchado, les han enseñado así, amarás a tu prójimo, pero aborrece al que no, al que es tu enemigo.
¿De dónde se saca Yeshua eso? ¿De dónde obtiene esa descripción que está dando? Esta ley de amar a tu prójimo no es una ley nueva, como le conocen hoy en día los teólogos, que la ley de Cristo. No, no es nueva. Porque así se conoce hoy que es la ley nueva de Cristo, que Él vino a enseñar el amor. Oyeron que fue dicho, amarás a tu prójimo. Ya no, eso era malo. Aborrecer al enemigo, eso era malo. Ya eso es lo que enseñaba la ley de Dios. Sí, ni conocen la ley de Dios. Ni siquiera saben dónde está, si está escrito o no, amarás a tu prójimo. Por eso piensan que es la ley de Cristo, porque no conocen la Torah, como la conocía Yeshua. Entonces, amados hermanos, esta ley de amar a tu prójimo ya está escrita, ¿a dónde? En Levítico capítulo 19. Ahí está escrito de amar a nuestro prójimo. Así que amar a nuestro prójimo es bíblico. Es de la ley de Dios. Por eso vuelvo a repetir, Yeshua no vino a anular la ley de Dios, porque va a enseñar del amor. Lo que no está escrito, por lo menos no en Levítico, es aborrecerás a tu enemigo. Eso no está en Levítico. La pregunta es, ¿cómo entonces se estaba enseñando eso? ¿Cómo es que si no está eso en Levítico, nada más está en Levítico, amarás a tu prójimo? No está aborrecerás a tu enemigo. ¿Por qué juntaron un versículo de por aquí y otro texto de por allá y lo hicieron una doctrina? ¿Por qué? Porque es la manera que tienen de enseñar, no el judaísmo. Todas las iglesias. Todas. Así se han hecho cada quien su propia doctrina. Así ha hecho cada quien su propia religión. Un versículo de aquí, otro de por allá, los pego. Y esto es lo que nosotros vamos a creer. Amados hermanos, esto es algo que con el paso del tiempo se empezó a enseñar en Israel. Por haber malinterpretado los mandamientos del Padre, fue que se llegó a este concepto. Y sucedió por la forma rabínica de enseñar. Ellos toman medios versículos. Ellos toman medio pasaje de la Biblia y te hacen creer que eso es lo que dice Dios. En otras palabras, Judas, al ver que había entregado sangre inocente, tomó las monedas de plata, las llevó a los sacerdotes y fue y se ahorcó. Bueno, ellos agarran nada más, fue y se ahorcó. Para que me entienda, agarran así fue y se ahorcó y te empiezan a enseñar, es bíblico que tú te ahorques. Mire, Judas lo hizo, fue y se ahorcó. Pero no te dicen todo lo demás. Nada más fue y se ahorcó. ¿Qué hace el pastor hoy en día? Igual. Nada más lee un pasaje, toma la partecita que le gusta y eso es lo que te predica. Eso es lo que te enseña. Y sacan de contexto una palabra o una frase o un versículo y hacen una doctrina. Veamos este pasaje de dónde está el amar a tu prójimo. Este es un pensamiento que les traigo. ¿Oíste que fue dicho? Amarás a tu prójimo. ¿Eso es Torah? ¿Es bíblico? Lo dijo el Eterno. Y dice este pensamiento que les tengo aquí. Puedo amar a otras personas porque Dios ha puesto su amor en mí. No amamos porque somos mejores que nadie. No mirábamos anoche. No somos mejor que ninguna iglesia. Somos la peor tal vez. Pero ¿sabes por qué tenemos la gracia de Dios? Porque Él en su amor nos ha estado instruyendo. Entonces, ¿dónde está amarás a tu prójimo? Vamos a desmenuzar esta palabra. Levítico 19:17. ¿Qué nos dice? No aborrecerás a tu hermano. ¿En dónde? ¿A dónde se empieza a odiar al hermano? En el corazón. Y luego dice, razonarás con tu prójimo. ¿Para qué? Para que no seas partícipe de su pecado. No te vengarás. Oiga bien esto. Aquí no dice aborrécelo. Aquí no dice aborrece a nadie. Dice, no te vengarás. ¿Qué más? ¿Y qué es lo que hacemos la mayoría de que gritamos, amo a Jesús? Amo a Yeshua. Nomás diles, yo no creo como tú. Y ya te empiezan a odiar. En la misma iglesia, en la misma congregación, en la misma quejilá, alguien que no piensa igual que nosotros lo empezamos a odiar. Y el Padre no dijo eso. No le guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como ¿quién? Como a ti mismo. ¿Quién lo dijo? Yo, el Eterno. Como podemos ver entonces,
bien claro, comienza el mandamiento diciendo, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Ahí es donde llevamos el rencor la mayoría de las veces. No decimos nada, le saludamos, shalom, Dios te bendiga, bendiciones, pero nomás se voltea y lo estamos odiando. No aborrecerás a tu hermano, razonarás con tu prójimo. Así dice el mandamiento del Eterno. Y según lo que estamos leyendo aquí, si alguien te ofende, no necesariamente te tienes que quedar callado. ¿Cómo vas a razonar con tu prójimo? Si alguien te ofende, te deberías de decírselo. Según este mandamiento, tienes que ir a la persona que te hizo algo, que te irritó, y decírselo. Lo que no te gustó, no deberías de quedártelo callado. Tienes que razonar con tu prójimo. Si algo te molesta, en lugar de guardártelo, si algo te hizo y tal vez no se dio cuenta, en lugar de guardártelo y decir, no, yo soy el campeón del perdón, yo puedo soportarlo, yo la voy a aguantar toda, ¿ok? En lugar de quedarte callado, primero tranquilízate, porque lo lógico es que estamos exaltados, molestos, y es cuando queremos ir a arreglar las cosas, pero voy a ir y le voy a decir, y ya va a ver, y se va a topar conmigo. Tranquilo, primero tranquilízate, y luego de que te hayas tranquilizado, ve, habla con él, razona con tu prójimo. O sea, le vas a hacer ver lo que hizo que te ofendió. Le vas a hacer notar que hizo algo que te ofendió, que te lastimó. Y vas a tratar de llegar a un acuerdo con esa persona para evitar ligarte a su pecado. ¿Y cómo me ligo a su pecado? ¿Cómo me enrolo? ¿Cómo me envuelvo en su pecado con mi prójimo? Si no le digo nada. Bueno, te ligas a su pecado o participas de su pecado como teniendo rencor en tu corazón, guardando rencor en tu corazón. Te hizo algo incorrecto, ok, o falló, pero ahora tú lo odias. Ahora, ¿quién tiene un problema? Ahora tú le guardas rencor. Ahora, ¿quién tiene un problema? Él ni cuenta se dio que te ofendió. Él está aquí alabando a Dios. Y te alabo, Señor. Y tú más viéndolo. Este hijo del diablo. Que va a amar a Dios. Y mira lo que me hizo. Y mira cómo me trató. Y aquí está de muy santurrón. Pero él ni cuenta se dio que te hizo daño. Ahora, ¿quién tiene un problema entonces? ¿Yo? ¿Por no haber ido a razonar con él? ¿Por no haber hablado con él? Ahora soy yo quien tiene un problema de rencor, guardando resentimiento. ¿Y qué nos dice la palabra? No aborrecerás a tu hermano. Y ahora ya tenemos un problema. Porque ahora ya no es el hermano el que está violando la Torah. Ahora somos nosotros los que estamos guardando rencor. Razonarás con tu prójimo. No te vengarás. Como decíamos, tienes que ir y razonar con el prójimo. Porque el siguiente paso, si no vas y hablas con la persona, el siguiente paso va a ser que vas a estar enojado con esa persona todo el tiempo. Te vas a querer vengar. Y eso ya nos aclaró Yeshua, no debemos de hacerlo nosotros. ¿Ok? Cuando según tú quieras ir a resolver el problema, va a ser cuando te la haga otra vez y explotes y digas, ahora sí, ya no aguanto más. No que lo habías perdonado. No que eres el campeón del perdón. Amados hermanos, ¿y qué sucede cuando alguien te hace algo mal? Ya no lo tratas con amabilidad. Ahora eres cortante. Hermano, que sí, pero ahorita tengo que hacer esta otra cosa. Y lo cortas ya. Te alejas de él. Cuando estás sentado a la mesa, te le alejas, no te sientas con él. Cuando antes estabas ahí sentado a su lado. Amados hermanos, entonces, ahora, después de que ya empiezas a hacerle esas indiferencias, ahora quieres ir a arreglar el problema. Y cuando llegas todo cortante, todo hiriente, todo malhumorado, la persona ni entiende. Oye, pues, ¿qué pasó? ¿Qué te hice? ¿Qué me hiciste? Ahora resulta que ni cuenta te das. Y llegamos a arreglar el problema bien enojados. Por no haberle hecho caso al Eterno. Ve, razona con tu prójimo. No le guardes rencor. No estés guardando rencores en tu corazón. El problema es que no tenemos la capacidad de pasar por alto las ofensas. Creemos que sí. Es una mentira que nos han predicado. No, usted puede, hermano. No, no puedes. No la aguantas.
Te la aguantarás de decírselo, pero allá en tu casa estás maquinando. Y estás y dándole vueltas al asunto. ¿Cómo le haces para arreglar ese problema? Entonces, no lo aguantas. Si lo aguantaras, pues tranquilo, no pasó nada. Sigamos adelante, pero no te la aguantas. ¿Y qué sucede? Cuando te la vuelve a hacer, vas a explotar. Y el problema ahora vas a ser tú. Quien está violando la Torah ahora eres tú, por no haber ido y razonar con tu prójimo para no participar de su pecado. Amados hermanos, muchas veces pensamos que algo ya lo pasamos por alto. No, eso yo lo perdoné ya. Yo estoy limpio. Pero te aseguro que cuando te lo vuelven a hacer, es entonces que te acuerdas de lo que te acaba de hacer y de todas las que te hizo. Sí, pero mira cuántas me debe. No, que ya lo habías perdonado. Cuando el Eterno te perdonó, lo olvidó todas las que hiciste. Nosotros no le sacamos. ¿Quieres que te perdones? Y mira, y acuérdate, y te acuerdas, y aquí y allá. No, oye, no, que estaba perdonado. Entonces, amados hermanos, se lo vas a decir, pero el problema es que muchas veces explotamos porque desde el principio no le hicimos saber a la persona, tu actitud me está causando daño. Hubiéramos hecho eso desde el principio, la persona se hubiera controlado. Casi siempre se soluciona el problema cuando tú vas y razonas. Casi siempre. ¿Por qué? Porque la persona no se levanta pensando, hoy le voy a hacer la vida miserable a José. Hoy le voy a hacer la vida miserable a alguno de los demás de la congregación. No, la persona no se levanta con esa idea, no viene con esa idea. Que actuó mal, amados hermanos, que cometa un error, todos los cometemos. ¿Cuántas veces yo le he saludado a usted y se voltea y me deja con la mano ahí? ¿Ok? Ahora, si eso me molesta, debo ir y decírtelo. No esperar a que me la hagas otra vez para decirte, bueno, ¿usted qué trae? A ver, cántemela derecho. ¿Qué tiene conmigo? Y yo también a lo mejor te habré dejado con la mano estirada algún día porque no me di cuenta, no porque quise hacerte la vida miserable. Eso sucede en la congregación. Amados hermanos, entonces, como se lo hacen varias veces, explotamos. El problema es que nosotros no tenemos la capacidad de perdonar todo. No tenemos esa capacidad. Y si lo hablamos desde el principio, evitamos problemas mayores, porque cuando no lo decimos, empezamos a odiar. Y no debemos de hacerlo. Ahora tienes un rencor en tu corazón, ahora tenemos ponzoña, ahora tenemos veneno y ahora estamos nosotros transgrediendo la Torah. Así que el mandamiento es que desde el principio ve, habla con tu prójimo, razona con tu hermano, aclara el problema, ve, habla las cosas y te vas a dar cuenta que la primera vez que se lo dices, ya no te la vuelve a hacer. Ahora va a poner más cuidado en hacerte ese tipo de daño. Entonces, amados hermanos, lastimamos porque somos unos descuidados. Dígalo conmigo, soy un descuidado. Por eso lastimamos. ¿A poco usted tiene la intención de hacerme daño a mí? Yo tampoco la tengo. Pero hacemos daño porque somos unos descuidados. Le fallamos al hermano porque casi siempre es porque somos unos distraídos, unos descuidados. No pensamos bien las cosas. Ya cuando pensamos, cuando menos pensamos, ya se salió bla, 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 cuando debimos haber pensado lo que íbamos a decir. Ya después queremos comernos las palabras. Ya no. Un sabio no dice todo lo que piensa, pero piensa todo lo que dice. Deberíamos de actuar como sabios, detenernos un poco más de decir siempre lo que pensamos. Amados hermanos, hay mucha gente que se ofende porque no lo saludas, cuando en realidad no lo viste. De modo que tenemos que ser benignos y pensar lo mejor de las otras personas. Simplemente si algo no te agrada, pues ve y díselo. Oye, hermano, no sé si lo notaste, me dejaste con la mano estirada y ya van 2 o 3 veces que me haces lo mismo. No sé si hay un problema, algo que te hice, dímelo para arreglarlo. ¿Sí? Pero no llegues mexicano y con machete. A ver, vamos a arreglar las cuentas. No, hable con la persona tranquilamente. Muchas veces la persona ni siquiera se ha enterado que te hizo un mal. Entonces, y cuando no lo aclaramos, tenemos un serio problema. Por eso la cita nos termina diciendo, Beaharta, Leereja, Camoja. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que nos dice el Eterno.
Ahora, ¿qué es amar a tu prójimo como a ti mismo? ¿Qué significa? Que vas a amarle como a ti te gustaría que te amaran. Así como a ti te gustaría que te perdonaran, así como a ti te gustaría que te tengan paciencia, así debes tenerla con tu prójimo. Porque muchas veces no le decimos nada al prójimo, no le decimos nada a la persona, pero sí le oramos al Señor: ya salgo con esta persona, repréndela, Señor, hazle ver su maldad. Y empezamos a orar, y ya es hora de que le mandes un castigo, ya es hora de que lo corrijas. Pero cuando estamos fallando nosotros, misericordia, Señor, misericordia, Señor, misericordia, Señor. ¿Y qué crees que está pidiendo aquella otra persona? Misericordia. ¿Cómo quisieras que te traten a ti, amado hermano? Entonces la Escritura dice que con la vara que tú midas, ¿qué va a pasar? Ok, el juicio que quieres para tu prójimo es el mismo juicio que estás pidiendo para ti. Por eso dijo el apóstol Pablo: en lo que juzgas a otro, a ti mismo te condenas. Casi siempre lo que nos cae gordo de los demás es lo que nosotros hacemos. Es lo que nosotros, y nos cae mal porque, ok. Entonces, así como tú tratas a las personas, te van a tratar. Un proverbio dice, un proverbio hebreo: el que quiera ser amigo, de mostrarse amigo. Si quieres ser amigo, sé tu amigo. No esperes que todos te sonrían para sonreír. Sonríe tú. Si quieres que alguien te sirva, sirve tú. Eso es la ley y los profetas. Siempre queremos que nos sirvan a donde quiera que vayamos. Pero alguien llega a tu casa y no le sirves. ¿Cómo entonces quieres que a ti te sirvan? Si tú nunca sirves. Hay un principio en el judaísmo que nos dice de la siguiente manera: el que persigue la honra huirá de él. O sea, cuando tú tratas de recibir honra a toda costa, que la busques: a mí me respetan, a mí honrenme, la honra va a huir de ti. Pero cuando tú das honra, esa palabra honra, es la palabra hebrea es kabod, honor, respeto. Quiero que me tomes en cuenta. La honra es para el Eterno, quiere que lo tomemos en cuenta. El honor es para el Eterno, quiere que lo honremos. Pero cuando tú quieres que te respeten a toda costa, cuando tú tratas de exigir: a mí me van a respetar, esa honra va a huir de ti. Pero el que da honra, entonces la honra va a venir a él. El que busca la honra huirá de él. Pero el que da honra, la honra va a venir a él, le seguirá. Entonces, ¿por qué Yeshua dijo: oíste que fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. ¿De dónde tomó él esta palabra: aborrecerás a tu enemigo? Amados hermanos, ya vimos que el Eterno en Levítico no dice esto último que está aquí, ¿verdad que no? Nada más dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero no aparece esta frase: aborrecerás a tu enemigo. ¿Se acuerdan de estos personajes que tenemos aquí en la diapositiva? ¿Se acuerdan de esos personajes? Todo el tiempo peleando. Todo el tiempo. Y uno siempre tiene algo escondido para darle al otro. Y mire, cada quien actuando de la misma manera. Es así como actuamos día con día en las iglesias, hermanos. Es así como se está actuando. ¿Por qué? Porque hemos ignorado las enseñanzas del Maestro. Si ya vimos que el Eterno en Levítico no dice esto último, ¿de dónde saca Yeshua? Que los que oyeron que fue dicho: amarás a tu prójimo, pero odiarás a tu enemigo. Eso lo predicaron antes que él empezara a enseñar. Por eso dijo: oyeron que fue dicho. Bueno, la razón por la que Yeshua dijo: oísteis que fue dicho, fue porque eso es lo que se venía diciendo en la tradición oral del pueblo de Israel. Esa enseñanza es una enseñanza rabínica, recuérdela bien. Esta frase: aborrecerás a tu enemigo, es una enseñanza rabínica. No está escrita en la Torah. Yeshua lo saca de la tradición oral. Y muchas de las cosas que Yeshua enseñó en contra y que la gente dice que es ley, son de la tradición oral. No, él nunca estuvo en contra de la ley de Dios. Estuvo en contra de la tradición oral que iba en contra de la ley de Dios. Pero Yeshua nunca estuvo en contra de la ley del Padre Eterno. Entonces, en el judaísmo se enseñaba: amarás a tu prójimo. Eso sí,
se aplicaba. Pero ¿a quién aplicaba a tu prójimo? Tu prójimo para el judío era otro judío nada más. El otro, aunque fuera tu medio hermano, un samaritano, a ese ódialo. Si era sirio, ódialo. Si era de Babilonia, ódialo. Si era de Irak, ódialo. A los gentiles que no son de tu pueblo, a los romanos que son tus enemigos, a estos ódialos, aborrécelos. Eso se enseñaba. Eso, pero ¿de dónde lo sacaron? Tuvieron que sacarlo de algún lugar. Extrajeron esto de dos pasajes de la Biblia. Uno del Salmo 139 y otra de Malaquías capítulo 1. Vamos a ver la primera cita que les voy a dar. Salmo 139. Antes quiero decirles que muchas veces tenemos la idea de que los judíos solo se inventaban mandamientos. Pero no, hacían lo mismo que los pastores. Sacaban nada más medio versículo y lo interpretaban a su manera. Ejemplo, este que tenemos en pantalla. Salmo 139. Versículo 19, y dice David, es un salmo de David, un hombre conforme al corazón de Dios. Dice el Salmo 139, verso 19. De cierto, oh Dios, harás morir ¿a quién? Al impío, al que no guarda la Torah. Apartaos, pues, de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. Pregunta. ¿De quién está hablando aquí David? ¿De los enemigos de David o de los enemigos de Dios? Entonces, desde ahí vamos a ir viendo que la enseñanza la torcieron. Y muy feo. Porque David no está hablando de esos enemigos. Está hablando de los enemigos de Dios. Y dice, no odio, oh Adonai, a los que te aborrecen. Y me enardezco contra, no dice contra mis enemigos, contra tus enemigos. Verso 22, los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Este es un salmo de David, como vuelvo a decirles, un hombre conforme al corazón de Dios. Además de eso, todo un héroe hasta el día de hoy en la nación de Israel. Sigue siendo un héroe nacional. Y al empezar a enseñar los rabinos que David escribió estas cosas, asumieron que era correcto odiar. Si David, un hombre conforme al corazón de Dios, odió a los enemigos, no hombre, pues ¿quién soy yo para no hacerlo? Y empezaron a enseñar y la gente se lo cree. Oye, David escribió que hay que aborrecer a los enemigos. Sí, pero estás torciendo el pasaje. David está diciendo, aborrezco a los que son tus enemigos, oh Dios. A los que dicen blasfemias contra ti, los aborrezco. Vamos a tratar de analizar bien esto que dijo David. Vuelvo a decirles, David no está diciendo o no está pensando, aborrezco a todos mis enemigos y quiero matarlos. Soy un guerrero tremendo con la espada, quiero matarlos a todos. ¿Verdad que eso no es lo que está pensando David? Eso no es lo que está diciendo David. Solo está expresando que aborrece una actitud que ellos tienen, que no quiere hacer lo que ellos hacen. Eso es aborrecer. David no quiere estar en la presencia de gente impía, de gente transgresora, de gente que viola la Torah. David no quiere hacer lo que ellos hacen. Y eso es un principio que incluso en el Nuevo Testamento se enseña, ya que se escribió que aún las ropas contaminadas de las personas que hacen lo malo, habría que aborrecerlas. Vamos a ver Judas, capítulo 1, verso 21, y dice, consérvese, ¿a dónde? En el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor, Yeshua el Mesías, Jesucristo, para vida eterna. A algunos que dudan, ¿qué hay que hacer? Convénzanlos. A otros, salvad, arrebatándolos del fuego. De otros, tengan misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Si aborreces su ropa, también a él. ¿Qué significa esto? Le aseguro que el aborrecer del que nos habla Judas y el aborrecer del que nos habla David implica que te apartes de gente que es enemiga de Dios. No implica que la odies, que te apartes de ellos, porque si no te apartas, tarde o temprano terminas haciendo lo que ellos hacen. Mire, prueba, se la pruebo. Usted ya no quiere tomar. Ya no quiere sentirse como perro envenenado al otro día. Ya. Me voy a aguantar, ya no voy a tomar. Dios, ayúdame. Pero te vas a la fiesta. Y la primera vez que ya estás ahí te invitan, no, ya no voy a tomar, ya no.
te aguantas, yo ya me aguanté. Vas a otra, te aguantas, pero vete a 5, 6, una ya no vas a aguantar y vas a caer. ¿Por qué? Por estar con gente impía. ¿Qué es lo mejor? Apártate de ellos. ¿Para qué? Para que puedas mantenerte como tú quieres. Entonces, amados hermanos, aborrecer es aborrecer sus obras. No te dejes influenciar por lo que esa gente está haciendo. Porque si te juntas con ellos, ¿sí? Hay un dicho que dice que dime con quién andas y te diré quién eres. Hijo, por eso es bien importante. Es que yo no hago nada, son mis amigos, sí, pero te juntas con ellos, tarde o temprano lo vas a terminar haciendo porque andas con ellos. Tarde o temprano te agarra la policía. Yo no fui, yo nomás estaba aquí con ellos. Pues por andar con ellos, órale, también vas para allá. Ese es el problema, hijos, señoritas, escuchen esto. Ese es el problema de juntarte con gente que no tiene temor del Eterno. Te van a llevar tarde o temprano. Mira, escucha esto, está bien buena esta rola. ¿Sí? Y ahí queriendo o no, allí se le pega a tu oído eso de audífono y cuando te das cuenta, ya estás escuchando la música que no deberías de escuchar. Cuando te das cuenta, ya estás fumando el primer cigarro, ya estás tomándola la primera copa. Entonces tengamos mucho cuidado. Ahora, vamos a ver algo bien importante. Aún el Eterno dice que odia las obras de personas impías. Vamos a la iglesia de Éfeso, capítulo de Revelaciones 2, verso 5. Y le dice Yeshua, hablándole a la iglesia, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, cuando todo querías hacerlo para el Eterno, cuando estabas enamorado, cuando llegabas temprano al servicio. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Pero tienes algo a tu favor, dice Yeshua. ¿Qué? Pero tienes esto, que aborreces, ¿qué cosa? Las obras de los nicolaitas, las cuales, dice Yeshua, yo también aborrezco. Ahora, ¿Yeshua odia a las personas del mundo? No, pero sí odia sus obras. Él quiere que las personas sean salvas, pero que dejen de hacer sus obras. Entonces, entendamos lo que David está diciendo. Él no está pensando, si tengo una pistola, ahorita se la vacío aquí a todos estos impíos. No está pensando eso, David. Aborrece sus obras, como está escrito. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces, como podemos comprobar que el Espíritu es toda la Escritura, el espíritu con que escribe David el Salmo 139, amados hermanos, nos prueba que él mismo no está hablando de matar gente, de odiar a los que no son hebreos. Prueba de ello es lo que él mismo enseña en el texto que ya no tomaron los judíos, los rabinos. Mire, Salmo 139, verso 23, nos habíamos quedado en el 22. ¿Qué dice David? Examíname, oh Elohim, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. ¿Usted cree que si David tiene pensamientos de matar, tiene pensamientos de estar odiando a todo el mundo, le hubiera dicho al Eterno, examíname, Dios? Le hubiera dicho, ve si hay en mí un camino de perversidad. Porque no lo hubiera dicho porque el Eterno hubiera visto que David tiene un corazón perverso. Este nomás quiere matar gente, ya aprendió a matar y ya se volvió un asesino. Sin embargo, él dice, pruébame, Señor. Examíname. ¿Por qué lo decía David? Porque él odiaba las obras, pero no odiaba a las personas, como enseñó el judaísmo rabínico. Entonces, David tenía un corazón lleno de amor, lleno de misericordia, no lleno de odio, no con deseos de matar. Si hubiera sido así, no le pide al Eterno, examíname. ¿Por qué? Porque el Eterno hubiera visto que había en él un camino de perversidad. Sin embargo, él se atreve a decirle, examina mi corazón. Entonces David, amados hermanos, no tenía un corazón lleno de odio. Sin embargo, sacaron unos textos de contexto y se creó la interpretación común que se enseñaba en los tiempos de Yeshua. Ama a tu prójimo, solo al que es de Israel,
solo al que es judío, solo a ellos aplica el mandamiento de amar a tu prójimo, pero a los gentiles, a los paganos, a los idólatras, ódialos. Puedes aborrecerlos. Yeshua, conociendo que esta enseñanza estaba torcida, por eso justamente está enseñando lo que es correcto acerca de la ley. Por eso enseñó de manera correcta el mandamiento del Eterno. ¿Por qué? Porque se habían expresado mal de esos mandamientos. El otro texto que sacaron de contexto para odiar al enemigo, para odiar al que no es del pueblo de Adonai. Malaquías, capítulo 1, verso 1. Profecía de la palabra del Eterno contra Israel por medio de Malaquías. Yo los he amado, dice Adonai. Y dijisteis, ¿en qué nos amasteis? No era Esaú. Esaú, dice el hermano de Jacob. No era Esaú hermano de Jacob, dice el Eterno. Y amé a Jacob. ¿Y qué dice? Y aborrecí a Esaú. Y convertí sus montes en desolación. Y abandoné su heredad para los chacales del desierto. ¿Cómo es que Dios dice, amé a Jacob y aborrecí a Esaú? Eso quiere decir que Dios quiere ver muertos a los hijos de Esaú. No, tan es así que cuando llegan a la tierra prometida, den la vuelta. No quiero que toquen nada del territorio de Esaú. ¿Por qué? Si el Eterno los odiaba, hubiera dejado que los mataran. Entonces vea que cuando el Eterno dice, aborrezco, odio, no se trata de que quiere verlos muertos. Odia sus obras. Está en contra de sus obras, pero no quiere la muerte de esa gente. No quiero la muerte del impío, dice el Eterno. Quiero que viva. Si nos basamos en esto que dice la Escritura, sin considerar los demás escritos ordenados por el Eterno, podríamos llegar a la conclusión de que, oye, si el Eterno odia, pues entonces yo creo que yo también puedo odiarlo. Él dice que seamos como Él. Dice que seamos como Yeshua. Y si Él odia, pues yo entonces también puedo odiar. Pero Yeshua vino a enseñarnos la manera correcta de conducirnos. Y Él nos enseñó, amen a sus enemigos, oren por quien los persiguen y os ultrajan, diciendo toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, oren por ellos. Yeshua vino a enseñarnos lo correcto. ¿Oyeron que fue dicho? Amarás a tu prójimo, odiarás a tu enemigo. Eso está incorrecto. No puedes odiarlo. No debes odiarlo. Lo vamos a probar, amados hermanos. Tenemos que entender que en la Biblia hay textos que no necesariamente reflejan la forma de pensar de Dios. Por ejemplo, Job, en su angustia, en su dolor, habló cosas que no le gustaron al Eterno. Por eso se le aparece y le empieza a decir, a ver, ¿dónde estabas tú cuando yo criaba las estrellas? ¿Dónde estabas tú? Ya entonces Job se va dando cuenta que habló precipitadamente. Jeremías, que se borre del calendario el día que yo nací. Job también decía lo mismo. Cuando estamos en angustia, en problemas, hablamos cosas sin sentido a veces, hermanos. Y Dios lo entiende, en medio de la desesperación. Y David escribió salmos en medio de la persecución. ¿Qué expresaba el sentir? Expresó la forma de lo que él estaba sintiendo, lo expresaba en esos salmos. Y tomarlo, lo que él dijo, no porque lo escribió quiere decir que es la palabra que el Eterno quiere que hagamos. Él solamente está expresando lo que siente. Él solamente está expresando el momento que vive, pero no es para que lo tomemos y hagamos todo lo que él hizo. Si así fuera, entonces mata a tu prójimo y quédate con su esposa. ¿Por qué? David lo hizo. Pero ¿verdad que no es eso lo que el Eterno quiere? Entonces, ¿por qué nomás tomamos lo que queremos, hermanos? Ese era el problema en el tiempo de Yeshua. La gente aborrecía al que no era judío. Odiaba a todo el que no era judío. Tomaban como doctrina esos textos que se enseñaban de manera obligatoria. Seguro que de ahí se tomaban los sicarios. Esta es la sica. Si no la conocía, esta es una sica. La que usaban los sicarios. De ahí viene la palabra sicario. Una daga que traían todo el tiempo. Y cualquier enemigo que miraban por cerca, se la metían en el estómago y salían huyendo. Esa es la sica. Entonces, amados hermanos, ¿de dónde cree que se tomaban ellos? De estos textos. Aborrece a tu enemigo. Y los mataban. ¿Ok? En los seguidores de Yeshua había sicarios. Había celotes. Estos eran los famosos celotes. ¿Y de dónde cree que se tomaban para matar a sus enemigos? De esos textos que había enseñado el rabinato. Ahora imagínese a ese celote que estaba, a Simón el celote, oyendo a Yeshua decir, usted no puede hacer eso. Y ahí siempre agarrando sus sicas. ¿Qué? Eso es lo que nos viene a enseñar Yeshua. Entonces Yeshua enseña
Este no es el espíritu correcto de la ley, que odies. El espíritu correcto es ama. Debemos entender que la palabra de Dios tiene muchas poesías, tiene muchos escritos literarios, amados hermanos. David escribe, los escritores escriben, derramando su corazón, no exactamente todo lo que el Eterno quiere que hagamos. Así que sería un error tomar como doctrina uno de estos textos y torcerlos para hacer nuestra propia enseñanza. Tendríamos que conocer todo el contexto de las Escrituras, el espíritu del que hablan las Escrituras, el espíritu que hay detrás de cada mandamiento, el espíritu que inspiró a los profetas, amados hermanos, donde por supuesto hay dolor, el Eterno no lo oculta. Sin embargo, pudiéramos resumir todo el consejo de la palabra en una sola frase: Dios es amor, amados hermanos. Todo lo que dice la Biblia se resume en esta frase: Dios es amor. Él no te enseña a odiar. Él no te enseña a matar. Él no te enseña a vengarte. ¿Qué es lo que nos muestra entonces la Escritura? Lo que más muestra la Escritura es la compasión. A lo largo de la Biblia, va a ver usted a un Dios que es compasivo. A lo largo de las Escrituras se muestra la misericordia de Dios. De ninguna manera nos enseña el odio. Hay sufrimiento y no lo niega, es verdad. Hay veces que sus hijos, los hijos del Eterno, pasaron problemas muy fuertes y el Eterno permite que estén ahí y nos enseña con ello. Ya que la Biblia no trata de tapar el sol con un dedo. La Biblia no trata de esconder los sufrimientos del ser humano. No trató de esconder los errores de David. Los dejó ahí, tal como aparecen. ¿Para qué? Para que nosotros nos demos cuenta. No tapó los errores de nuestro padre Abraham. No tapó los errores de nuestro padre Jacob. ¿Por qué? Quería que nosotros nos diéramos cuenta de lo que hicieron mal para no hacerlo. Entonces la Biblia nos muestra la realidad del ser humano, pero con un énfasis en la misericordia, en el amor de Dios y en la gracia del Dios eterno. Por eso es que Yeshua está expresando cuál es el énfasis de toda la Escritura, de la ley de Dios, de la Torah. ¿Cuál es el espíritu de cada mandamiento? Y nos dice Yeshua en Mateo capítulo 5, verso 44, amad a vuestros enemigos. Eso es lo que Él enseña. Él no enseñó el mismo patrón de enseñanza rabínica. Odien a sus enemigos. Él nos enseña, amen a vuestros enemigos. ¿A quién le va a usted a hacer caso? ¿Al judaísmo rabínico o a tu rabí, que es Yeshua el Mesías? Por eso el rabí dice, hay textos que ustedes no los pueden torcer, ¿ok? O los podrían torcer porque no conocen la Torah. No conocen el espíritu del mandamiento. Y como no lo entienden, por eso los rabinos lo torcieron a su manera. Por eso se han corrompido las enseñanzas. Por eso se corrompió la Torah. Y llegaron a decir, aborrece a tu enemigo. Pero yo les digo, dice Yeshua, ese no es el espíritu correcto del mandamiento. Esa no es la interpretación correcta del mandamiento, para que me entienda. La interpretación correcta del mandamiento, ¿cuál es? Mateo 5:44, pero yo os digo, oyeron que fue dicho, amen a su prójimo, odien a su enemigo. Pero yo les digo, y esta es la enseñanza, verás, esta es la enseñanza del Mesías, esto es lo que nos importa. Pero yo les digo, ¿qué cosa nos dice él? Amen a vuestros enemigos. Bendigan ¿a quién? Es que me está maldiciendo. El de la otra iglesia me está mandando maldiciones. Bendígalo. Ore por él. Haced bien ¿a quiénes? A los que te aborrecen. Oren por los que los ultrajan y os persiguen. Amén. Amen a sus enemigos. Ese es el verdadero espíritu del Padre eterno que inspiró la Torah. Esa es la esencia del mandamiento. Amen, no odien. Entonces, como podrán dar cuenta, los rabinos torcieron
el mandamiento del Padre y enseñaron lo que no era apropiado. Por eso tiene que venir el Hijo de Adonai para traernos el verdadero espíritu del mandamiento. Si analizamos desde Génesis hasta Revelaciones, el espíritu de la instrucción, considerando todos los pasajes de la Escritura, le aseguro que el espíritu que hay inspirando la Escritura no es el odio, no es odien, no es maten. Amados hermanos, no es aborrecer lo que nos enseña la Escritura. No nos enseña a odiar a los que van incluso en contra de Dios. No nos enseña a hacer eso. Si así fuera, si el espíritu de la Torah fuera odien, maten, el mundo ya no existiera. Si enseñándonos que nos amemos, nos peleamos. Si mostrándonos el amor, nos mordemos. Si mostrándonos que no debemos de matar, la gente mata. Y piense nada más que dijera, odien. ¿El mundo existiera? No. Ya no estuviéramos vivos. Si diciéndonos que nos respetemos, que nos amemos, que seamos misericordiosos, vean cómo están. Nada más las congregaciones, olvídese del mundo. Las congregaciones, ¿cómo están? Mordiéndose unos con otros, familias peleadas, odiando unos a otros. Y eso es en las congregaciones. ¿Qué se espera entonces en el mundo? Por favor, tú que me estás escuchando, a la congregación que vayas, por lo menos ama a tus hermanos. No los odies. Pídele a Adonai que te quite ese espíritu de odio, que te ayude a perdonar. Amados hermanos, si ordenándonos Yeshua que nos amemos, nos odiamos, hablamos mal de los pastores, criticamos a las de otras congregaciones, asumiendo que nosotros estamos en lo correcto. Así que, ¿qué sucediera con la humanidad si la intención de la Torah fuera la venganza, el odio? No existieran ya los seres humanos. El verdadero espíritu de la Torah no es el odio, no es el rencor. Eso es entender mal las Escrituras, eso es entender mal lo que el Eterno dijo. Y para prueba de ello es que Yeshua vino a mostrarnos lo que verdaderamente el Padre quiere que pongamos en práctica. No vino a enseñarnos una religión, vino a enseñarnos lo que el Padre quiere que pongamos en práctica. Y lo que el Padre quiere está reflejado en su Torah, en las Sagradas Escrituras y en lo que hizo su Hijo. Y eso es el amor de Dios. Tanto amor, decía ese canto que cantaba nuestro hermano, que el Padre nos mostró. Tanto amor que envió a su Hijo a morir por nosotros. Eso es un amor inigualable, hermanos. Amados hermanos, tanto amor que Dios tiene aún a sus enemigos, a una gente que la aborrece. Eso es lo mismo que nos va a enseñar el Hijo del Dios eterno. Amar aún al que te aborrece. Ama a tus enemigos, bendice a los que te maldicen, haz bien a los que te aborrecen. Piense cuánta gente, artistas, se burlan, desprecian a Dios y Dios los bendice. Cuánta gente no blasfema del nombre de Dios y Dios los bendice. Con 2 minutos que los dejara sin respirar. Por eso, amados hermanos, es que Yeshua nos dice, ama a tus enemigos. Bendice a los que te maldicen. Perdona al que te hiere. Ora por el que te persigue. Eso es lo que nuestro Maestro quiere. ¿Y qué es lo que Él hizo? ¿Qué es lo que hizo Dios? A toda la gente que lo aborrece, que con sus obras, que con sus palabras lo están maldiciendo. ¿Qué hace Dios con todas esas personas que con su estilo de vida se la pasan maldiciendo a Dios? Oiga, esto es peligroso porque nuestro estilo de vida puede maldecir a Dios, aborrecer a Dios. Pues Él los bendice en lugar de destruirlos, amados hermanos. De manera que Él nos da el ejemplo, bendiciendo aún a los que blasfeman en contra de Él. Como podemos ver entonces, seguir el ejemplo de Dios es lo mejor en lugar de seguir lo que David escribió. David dijo, odio a tus enemigos, odio a los que te aborrecen. Ok, pero pues David era un hombre que cometió muchos errores también. En todo caso, mejor sigamos a Yeshua. Supongamos que David lo dijo y quería que así se hiciera. Supongamos que así es. Ok,
¿A quién vas a seguir? ¿A David o al Hijo de Dios? A Yeshua. Yo prefiero seguir lo que hizo Yeshua. ¿Ok? Entonces, que en lugar de seguir el ejemplo de David, sigamos el ejemplo general de Dios, de amar, de hacer bien a los que nos aborrecen, al que te maldice, al que habla mal de ti. Dios nos está dando el ejemplo cuando Él hace salir su sol sobre justos e injustos. Él hace que caiga la lluvia sobre justos e injustos. Él hace que respiren los justos y los injustos. Bendito su nombre. El ejemplo más radical de esta enseñanza de ama a tu prójimo, amados hermanos, ¿ok? Y supongamos que sea una verdad, odia a tu enemigo. Vamos a ver qué nos muestra Yeshua. El ejemplo más radical de esta enseñanza, solo basta ver lo que hizo el Mesías. Solo con que volteemos a mirar al Hijo del Dios eterno siendo llevado al matadero, que fue llevado como un cordero, no abrió su boca delante de sus enemigos, cuando le insultaban, cuando le maldecían, a ver, Hijo de Dios, bájate de ahí. ¿No tenía poder para bajarse? Claro que tenía. ¿Por qué no se bajó entonces? Por amor. Si hubiera estado lleno de odio, se baja. Si hubiera estado lleno de rencor, manda a pedir legiones de ángeles, maten a toda esta gente. Él tiene poder para hacer más pueblo. Ve a los soldados injuriándole, ve a los soldados golpeándole, pegándole de cachetadas, arrancándole su barba. Y él diciendo, solo bendecía cuando se burlaban de él. Cuando la gente se burlaba, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. En lugar de maldecirlos, oraba por ellos. Entonces no nada más son palabras las que dijo, son hechos los que él hizo. Y eso es lo que él espera de un discípulo de él. De un religioso, espere lo que usted quiera. Pero de un discípulo de Yeshua se espera que trate de imitar a su maestro. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así que esto es lo que hace Yeshua. Es como él se comportó. Allí vemos al Mesías, amados hermanos, llevando a la práctica lo que enseñó. Ahí podemos ver el clímax, lo máximo de la instrucción que él enseñó, y podemos ver la verdadera intención de todo el espíritu de los mandamientos con la escritura diciéndonos, pero yo les digo, amen a vuestros enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los aborrecen, oren por los que los ultrajan y persiguen. ¿Para qué? Si haces esto, entonces serás hijo de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cuántos que se llaman hijos? Yo creo que no lo somos. Porque hay una condición. Entonces eran hijos de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Quieres ser como tu Padre Celestial? Pues si es así, solamente haz lo que dijo Yeshua. En el verso 44. Yo les digo, amen a vuestros enemigos. Hagamos lo que él hizo. Y entonces sí, como dice el dicho, hijo de tigre, pintito. Haremos como él hizo. Actuaremos como él actuó. ¿Quieres ser como tu Padre que está en los cielos? Ama a tus enemigos. Ama a los hermanos de la otra congregación que no te quieren ver ni en pintura. Ámalos. Ama a los que te hacen mal. Porque eso es lo que él hizo. Cada día nos muestra su amor. Cada día envía rocío. Cada día envía lluvia. Oxígeno. Sin costo alguno. Gratuito. Para todas las personas. Y él nos da las cosas buenas de la vida. Nos da la naturaleza. Amados hermanos, sin hacer acepción de personas. Oye, a ti te voy a dar lluvia. A aquel no le doy. Él hace una bendición para todos, hermanos. Entonces, Yeshua vino a enseñarnos con su vida. Y nos dijo, esto es lo que el Padre Eterno quiere. Que amen a sus enemigos, no que odien. Así también nosotros, si lo hacemos, dice el verso, lo que sucederá, el verso 45, para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Ok? Para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir, ¿qué cosa? Su sol sobre malos y buenos. Que hace llover sobre justos e injustos. Verso 46, póngale atención. Porque si aman a los que te aman, ¿qué recompensa tendréis?
¿No hacen así mismo los publicanos? ¿No hacen lo mismo la gente pecadora? ¿No hacen lo mismo los paganos? ¿Los goín? Hacen lo mismo y a veces hasta mejor que nosotros. Claro que sí, amados hermanos. Y si saludáis, ¿a quién? ¿Cuántas veces no te dijo un pastor o no le dijeron a alguien, no saludes a fulano porque no es de nuestra congregación? Pues Yeshua está enseñando lo contrario. ¿Qué recompensa tendrás si solamente saludas a tus hermanos? ¿Qué haces de más? Nada. ¿Sí? ¿No hacen así también los goyim? Eso hacen los gentiles. Saludan a su hermano, ¿cómo estás? Saludan a su primo, ¿cómo estás, primo? Saludan al pariente, ¿cómo está, pariente? ¿A los demás? No les importa. Y estamos actuando igual en la congregación. ¿Qué estamos haciendo de más? Nada. Nos estamos comportando igual que gentiles. La iglesia de Jesucristo, la congregación de Yeshua, la Kehilá de Yeshua, se está comportando como una congregación gentil. ¿Por qué? Porque no le hace caso a las palabras de Yeshua. Porque no las conocen. Qué triste que no las conozcan, porque no se las predican. Dele gracias a Adonai y siga orando por mí, para que tenga este deseo de seguirles enseñando las palabras de Yeshua. Así que Dios te está llamando a que seas hijo suyo. Si Yeshua te está llamando a ser su discípulo, pues entonces tienes que actuar como Él, como tu maestro. De gracia y misericordia recibiste, da también tú lo mismo. Yeshua dijo, en esto conocerán que son mis discípulos, que se saben toda la Biblia de memoria. No, ¿verdad que no? Y no dijo que por el conocimiento que tengamos, por la manera de observar los mandamientos. No mencionó ninguna otra cosa, sino que dijo, en esto conocerán que ustedes son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros, que amen a los demás también. Fíjense entonces hasta qué nivel llevó la enseñanza de ser su discípulo, que se amen los unos a los otros. Verso 48, ya para terminar. Sed perfectos, ¿ok? Como es perfecto, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Sean. Nos dice que seamos perfectos. Aquí va a estar duro, ¿verdad que sí? Solamente el esposo de una hermana que conocemos que está en otro estado. Y no lo vamos a decir. Solamente él puede ser perfecto, porque así se llama. ¿Ok? Si tú escuchas esta palabra perfecto, quizá te desanimes, porque ¿quién puede ser perfecto? No hay una sola persona perfecta. Sin embargo, a lo que se refiere a la palabra perfecto que está citando Yeshua, es una cita de Devarim, de Deuteronomio, que se encuentra en Deuteronomio 13. Y dice la escritura, perfecto serás delante del eterno tu Elohim. Porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto el eterno tu Elohim. No importa cómo sean todas las naciones, no importa cómo sean todas las iglesias, si tú estás llamado a ser discípulo de Yeshua, si estás llamado a ser pueblo del Eterno, tú estás llamado a ser perfecto. Pero ¿qué significa perfecto? Para que podamos esforzarnos por lo menos para hacerlo. ¿Ok? Porque si no, ¿qué es perfecto en el lenguaje hispano? Algo que no tiene tacha, que no tiene defecto. Y pues desde ahí ya nacimos en molde imperfecto. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la palabra perfecto? Tomada de Devarim. La palabra perfecto significa que seas entero, que no seas la mitad nada más. Es la palabra tamim, que significa entero, literalmente, figurativamente o moralmente, que seas completo. También se usa como un sustantivo y se habla de que tengas integridad, de que hables con la verdad, que andes sin defecto, que seas entero, íntegro, integridad, perfección, perfecto, recto. Y lo último es ya sin tacha. Pero eso será cuando venga el Mesías. Por lo pronto tratemos de esforzarnos para andar en integridad, para andar en la verdad, no mintiendo, no engañando,
no dando falsos testimonios ni chismes. Eso es ser perfecto. Que no andes chismeando, que no andes levantando falsos, que no andes odiando al hermano de otra congregación. Eso es ser perfecto. Y lo podemos hacer, eso no me diga que no. Eso se puede hacer. Entonces, la palabra perfecto en el lenguaje hebreo no necesariamente tiene la idea de que no tiene ningún error. Esa no es la idea, sino no todos estamos descalificados. El Padre no nos hubiera pedido eso. La idea en el hebreo es que seas entero, que seas completo, que llegues a la meta para lo que fuiste creado. Amén. Llega al clímax para lo que fuiste creado. Y tú fuiste creado para anunciar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cada vez que tengas una oportunidad, quien sea, el tío, el pariente, la prima, el compadre, el amigo, hable de esas virtudes de aquel que lo llamó. No hable de tus virtudes. No hable de las virtudes de su pastor. Hable de las virtudes de aquel que lo salvó. Bendito sea su nombre. Tú fuiste llamado para llegar a ser a imagen de su Hijo. Y cuando empiezas tu caminar en el parecerte al Hijo del Eterno, es similar a cuando llenas un vaso con agua con un gotero. Empieza a llenar un vaso grande de agua con un gotero y al principio solamente va a haber unas gotas. Pero tanto y tanto le estás echando esas gotas de agua a ese vaso, que un día ese vaso se va a derramar. Estará lleno de agua. Lo mismo nos sucede a nosotros. Llegamos del mundo llenos de robo, llenos de engaño, llenos de iniquidad. Y solamente hay unas gotitas de Yeshua en nuestra vida. Mira, ese va a la iglesia y mira, es un impío. Espérate, el Eterno está trabajando en él. Yeshua está trabajando en él. Pero conforme va pasando el tiempo, más y más gotas se van añadiendo hasta que la persona empieza a parecerse a su maestro. Empieza a parecerse a aquel que lo salvó. Amados hermanos, entonces, es perfecto significa que un día vas a completar la madurez, un día vas a llegar a donde el Eterno quiere. Adonai cumplirá su propósito en mí. Así dice uno de los salmos, 118 me parece. ¿Ok? Adonai cumplirá, y si lo va a cumplir es que todavía está trabajando conmigo. Todavía está trabajando contigo. Si fueras bien perfecto, oye, pues aquí hubiera ángeles ya. Imagínese qué alabanza tendríamos. Si así tenemos una alabanza sobrenatural, piense que fuéramos perfectos. Ninguno se me dormiría cuando estoy predicando. ¡Wow! Así que cuando estés en este mundo y se te enseña a salirte con la tuya, a no decir la verdad, a hacer trampas, como ya vimos en el tema de los juramentos, cuando te enseñaron a pagar mal por mal, aprendiste a pedir prestado y no pagues. Tú nomás hazte ojo de hormiga, no les pagues. ¿Sí? Todo eso hace que tú seas una persona no similar al Hijo de Dios. Pero cuando tú te empiezas a deshacer de esas cosas, te vas conformando a la imagen, vas siendo formado a la imagen del Hijo de Dios. Porque todas esas trampas las hace la gente del mundo y ellos nunca van a llegar a la perfección. ¿Por qué? Porque no obedecen a Yeshua. No le hacen caso a Yeshua. Y tristemente, muchas iglesias no le hacen caso a Yeshua. Y lo mismo sucede con creyentes. Estudian y nunca llegan a ser maduros. ¿Por qué? Porque no le hacen caso a las palabras que Yeshua enseñó. ¿Quiere usted ser maduro? ¿Quiere usted ser perfecto? Hágale caso. Se le hace caso a la palabra de un pastor. Se le hace caso a la palabra del evangelista. Se le hace caso a la palabra del profeta. Pero no se le hace caso a Yeshua. ¿Ok? Se le hace caso al concilio. Pero no se le hace caso a las palabras de aquel que murió por nosotros. Por eso Él nos llama a ser perfectos, a ser enteros. Nos llama a ser íntegros. Nos llama a ser rectos, con una vida moral de integridad. La manera como cierra este capítulo, esta enseñanza es: ustedes sean perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Así termina la enseñanza. Yo fui llamado,
para portarme con los demás como Dios se porta conmigo. Usted fue llamado para portarse con los demás, nada más, así como el Eterno se porta contigo. ¿Cómo se porta Él contigo? ¿Te maldice? ¿Te golpea? ¿Qué hace Adonai contigo? Amados hermanos, por eso el Señor nos llamó a separarnos de la religión, nos llamó a separarnos del mundo, por eso nos llamó a ser sus discípulos y nos llama a ir en pos de Él, caminar en sus pisadas, y nos dice para que sean perfectos. Ese es el clímax, a donde quiere Adonai que lleguemos. Esa es la plenitud a donde quiere el Eterno que llegues, a la madurez. A que dejes de ser un niño que todo el tiempo quiere que lo estén mimando. Ya, maduremos, por favor. Ya. Ay, si no viene mi pastor a verme, yo ya no voy a ir a la iglesia. Ok. Niño, te voy a mandar una lañera. Entonces, la pregunta que nos queda es, ¿cómo podemos llegar a la madurez tú y yo? ¿Cómo llegamos a esa madurez? ¿Cómo podemos llegar a dar fruto? Escrito está también cómo hacerlo. Cómo llegar a ser árboles que llegan a su madurez y que dan fruto. Juan capítulo 15, Yohanan, capítulo 15 y verso 3. Ya vosotros estáis, ¿cómo? Limpios. ¿Por qué cosa? Por la palabra. ¿Qué te limpia? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Adonai. No hay religión que te haga limpio, es la palabra. Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Yohanan 15, 4 dice, permaneced en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece pegado a la mata de uvas, a la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí, dice Yeshua, no en mi religión, no en la iglesia fulana, si no permaneces en él, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, dijo Yeshua, separados de él, ¿qué cosa? Nunca vas a llegar a ser perfecto. Nunca vas a llegar a la madurez. Siempre serás un niño chillón. Un niño que de todo se queja. Entonces, permanezcamos conectados con él. ¿Para qué? Para que seamos maduros, perfectos. Por eso estamos estudiando, amados hermanos, las enseñanzas de nuestro rabí. ¿Para qué? Para permanecer en sus palabras, para permanecer en sus enseñanzas, para mantenernos en la enseñanza más importante de Yeshua, la que él nos enseñó, la enseñanza del amor, la enseñanza de hacer bien a los que te hacen daño. Ese es el clímax, esa es la madurez del discípulo. Cuando en lugar de odiar, bendice. Así que vamos a esforzarnos para seguir siendo, no como yo quiero, como Él quiere, como Yeshua quiere que seamos. Esfuércese cada día, lo podemos hacer, porque ahora tenemos a Yeshua viviendo en nosotros. Seamos como nuestro rabí, amando como Él ama, sirviendo como Él sirvió y entregándonos, si fuera posible, como Él se entregó. A eso fuimos llamados. Y me dijeron que no estaba importante lo que venía. Wow. Hagamos una tefilá, por favor. Bendito seas, Padre. Este es un llamado muy sublime que nos haces a ser perfectos, a comportarnos como una gente madura, a ser maduros, a ser plenos, que lleguemos a la plenitud de aquel que nos llamó, que completemos nuestro crecimiento, que maduremos. Así como fuimos formados en el vientre de nuestra madre por 9 meses, nuestro cuerpo se fue formando, todos nuestros órganos, toda nuestra parte de nuestro cuerpo, nuestros huesos, nuestros músculos, todo estuvo ahí hasta que se formó. También tomará toda una vida formar nuestro carácter. Tomará tiempo llegar a ser a imagen de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero ayúdanos, Ruach HaKodesh, Espíritu Santo, a llegar a la plenitud. Ayúdanos a llegar a la madurez. Ayúdanos
a ser perfecto como tú eres perfecto, Padre eterno. Te lo pedimos, te lo suplicamos en el bendito nombre de Yeshua, el Mesías, nuestro Salvador. Amén, Señor. Amén.